Desde el Grupo de Recurso Hídrico de Cornare velamos por el buen uso de los recursos, entre ellos el agua. El día de hoy les voy a mostrar mediante las canecas cómo podemos hacer la obra de control para cumplir con la concesión de aguas. Esta es una obra sencilla y muy fácil de hacer e implementar en nuestras viviendas. Ya a continuación les voy a mostrar como qué accesorios y qué materiales necesitamos. Los accesorios que necesitamos son los siguientes: 2 baldes de pintura de 20 litros que estén limpios y verificar que no hayan tenido sustancias tóxicas que puedan afectar la salud. 1 metro lineal de tubo PVC presión de 1 pulgada. Un macho PVC presión de 1 pulgada. Una hembra PVC presión de 1 pulgada. 1 metro de tubo PVC presión de 3/4. 2 machos PVC presión de 3/4. 2 hembras PVC presión de 3/4. 1 metro de tubo PVC presión de media. 2 machos PVC presión de media pulgada. 2 hembras PVC presión de media pulgada. Un tapón soldado PVC presión de media pulgada. Un frasco pequeño de pega PVC y una carreta de teflón. Para ensamblar estos accesorios necesitamos las siguientes herramientas: un taladro, una cegueta, una sierra de copa de 1/4 para la perforación de tubería de 1 pulgada, una broca de espada de 1 pulgada para el tubo de 3/4, una broca de espada de 3/4 para tubo de media. Y ya dependiendo del caudal otorgado, entonces utilizamos el diámetro de broca, que son varias dimensiones de acuerdo al caudal que Cornare haya dado en la concesión de aguas. Para este ejemplo vamos a utilizar broca de 516, que nos daría un caudal de 0.3 litros por segundo para 4 viviendas, más o menos 20 personas. Bueno, ya teniendo todos los elementos y las herramientas, vamos a proceder a hacer el ensamblaje, o sea, hacer las perforaciones y a ubicar cada uno de los elementos en su sitio. Les recomiendo que pongan mucho cuidado porque dependiendo de esto es el funcionamiento adecuado de la obra de control. Aquí tenemos ya los 2 baldes reciclados. Vamos a iniciar con el que está en la entrada de la obra, al cual le vamos a hacer 3 perforaciones: la de ingreso, el rebose y la conexión con el segundo tanque. Entonces, lo primero que vamos a hacer es localizar el punto donde vamos a perforar el ingreso. Este lo vamos a hacer de pulgada y a 3,5 centímetros de la parte superior. Para ello vamos a utilizar la broca de 1/4. Luego vamos a pasar al orificio de rebose. Ese vamos a medir de la parte superior 6,5 centímetros para que nos quede 3 centímetros más bajito que el de entrada. Este lo vamos a hacer para tubería de 3/4. Entonces vamos a utilizar la broca espada de 1 pulgada. Y ya el tercer orificio, ya este que sí es el más importante, para el caso de este ejemplo, la diferencia entre el rebose y el centro de la tubería es de 3 centímetros. Entonces, una forma de pasar la altura para medir es llenar el balde hasta que llegue al rebose. Hacemos una marca en el punto donde se va a hacer la perforación para el paso al otro tanque y de ahí medimos los 3 centímetros hacia abajo. Esta perforación la vamos a hacer para tubería de media, ya que estos baldes no nos sirven sino hasta un caudal de 0.1 litro por segundo y el máximo diámetro sería media pulgada. Ya con esta medida nos vamos al segundo balde. Entonces verificamos dónde nos quedó el tubo de paso, hacemos la medición en el segundo balde y la perforación con la misma broca espada de 3/4 para la tubería de media. Ya una vez con las perforaciones verificamos que sí quedan a la misma altura las 2 perforaciones. Y ya por último, en el segundo balde vamos a hacer la perforación de salida para la vivienda, la cual puede quedar entre 2 y 3 centímetros de altura para que nos sirva de desarenador. Ya con eso quedan los baldes, quedan las perforaciones de los baldes. Y ahora sería continuar a poner los accesorios para hacer ya pues como el ensamble.
Es importante para el ensamble de los accesorios utilizar teflón en los machos y en la conexión de la tubería con los accesorios, soldadura PVC. Estos accesorios se ponen de la siguiente manera. Iniciamos con el primer balde, el que tiene las 3 perforaciones. Entonces está el ingreso de pulgada, que es donde nos va a llegar el agua de la fuente. En este orificio vamos a poner los accesorios, el macho y la hembra de pulgada. Luego continuamos con el segundo orificio, que es el de rebose, de 3/4. Entonces tomamos lo mismo, los accesorios de 3/4, el macho y la hembra, y hacemos la conexión. Ya vamos a continuar entonces con el tercer orificio, que es el que conecta con el segundo balde, donde se hace el control del caudal, o sea, en este paso entre los 2 baldes. Entonces, en el primer balde instalamos un macho y una hembra de media pulgada para hacer la salida. Luego vamos a requerir un pedazo de tubo o un miple, más o menos de 5 centímetros, para conectarlo con el segundo balde. Ya una vez se tiene este miple, entonces hacemos la instalación del macho y la hembra en la entrada del segundo balde y lo conectamos con el miple al primero. Teniendo esta parte, vamos a sacar otro miple de 5 centímetros. La función de este miple ya es prolongar hacia la parte interna del segundo balde la tubería de media pulgada, donde vamos a instalar ya el tapón, que es el que se perfora para hacer el control del caudal, de acuerdo a la concesión de aguas y el diseño entregado por Cornare al usuario. Ya teniendo entonces la obra con los accesorios y ya ensamblada, vamos a dirigirnos hacia la fuente de agua para hacer la instalación y ya mirar cómo es su funcionamiento en el campo. Esta instalación la vamos a ver de la siguiente manera. Ya en la fuente localizamos el punto de donde vamos a extraer el caudal. Hacemos con el mismo material de la fuente, hacemos una presa e instalamos el tubo que va hacia la obra de control, el cual llegaría al primer balde. Ya garantizando que el agua llegue por gravedad, hacemos la explanación y ubicamos los baldes. En el primer balde entonces está el rebose, que le instalamos la tubería y le damos el retorno a la fuente. Ahí va a salir el excedente de lo que no va hacia la vivienda. Ya en el segundo balde está la salida para la vivienda, la cual conectamos para que le llegue el suministro. Hay que tener claro que la conexión entre los 2 baldes es la que regula. Entonces por eso nos va a quedar el sobrante en el primer balde. Ya tenemos la obra de control implementada. Entonces les voy a recordar los componentes. Acá tenemos la captación. En la fuente, ya aquí la conducción hacia la obra de control. En el primer tanque ya nos encontramos con el rebose, que devuelve el excedente hacia la fuente, y la conexión con el segundo tanque, donde está el tapón que regula el caudal otorgado por Cornare. Y ya por último, lo que es la salida del caudal hacia la vivienda por esta tubería. Desde Cornare los invitamos a que hagan un buen uso del recurso, que le demos cumplimiento a la concesión de aguas, implementemos la obra de control de acuerdo al caudal otorgado, cumpliendo con el tapón y con la perforación, lo mismo que con la altura en el rebose, y así permitimos que usamos el caudal que necesitamos y permitimos que el resto vuelva a la fuente para que otro usuario lo utilice.